tenemos un Dios vivo, un Dios que se mueve, pero no como nosotros queremos. Es maravilloso, poderoso. Y por eso esta mañana yo le he puesto como título a esta prédica: guiados por el Espíritu Santo. Ya yo expliqué y muchas veces he anunciado y he enseñado quién es el Espíritu Santo. ¿Quién lo conoce al Espíritu Santo? Levante la mano quien ya lo conoce al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Y ahora vamos a hablar sobre cómo nos guía el Espíritu Santo. Yo tomé Lucas 9 del versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, los discípulos, Jacobo y Juan, otros le llaman también, está escrito como Santiago, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. En pocas palabras, ustedes no saben de qué espíritu son. Fue y los reprendió y le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Le pregunto yo a usted: ¿de qué espíritu es usted? A nosotros nos han dicho de todo. Ya estamos, como dicen, curados. Nos han perseguido, nos han dicho de todo. Todo por la palabra de Dios, porque hablamos cosas espirituales, como dice 1 Corintios 2, como habla Jesús, cosas del Espíritu, que nadie las podía entender. Pasaron por una aldea, pero no los recibieron, dice. Y eso ocasionó una reacción en Santiago y en Juan, o en Jacobo y en Juan. Y ahí dijeron: mandamos fuego del cielo que los consuma a todos, le dijeron a Jesús. Y Jesús los miró y le dijo: hey, muchachos, ustedes no saben de qué espíritu son. Ellos querían que, porque los rechazaron, pidieron de que un fuego cayera sobre esta gente y los matara. Pero Jesús les dijo: esperen, ¿ustedes qué están pensando? ¿Qué están creyendo que son? ¿De qué espíritu son ustedes? Ahora yo le pregunto a ustedes: ¿de qué espíritu son ustedes? Mire lo que me está poniendo el Señor. Cuando el Señor nos dice de qué espíritu son ustedes, ¿a qué espíritu pertenecen? Usted se puede asustar con esta pregunta, pero yo le digo: ¿usted tiene maldad? ¿Usted tiene odio? ¿Usted tiene rabia? ¿Usted tiene venganza? ¿Persecución? ¿Pelea? ¿Qué tiene? ¿De qué espíritu es usted? ¿Del bueno o del malo? Usted está aquí porque es un hijo de Dios y quiere de Dios. Pero ellos le dijeron: mandamos fuego para que los consuma. Jesús se enojó, los miró y le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, les quiso decir que están confundidos ustedes. ¿Qué les pasa? Ellos no se conocían a sí mismos. Y pasa en nosotros. Muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos. 1 Corintios 2 habla un poco sobre esto. Voy a irme, me dice el Señor que vaya a 1 Corintios 2, justo en donde habla esa parte. Voy a leer 1 Corintios 2 desde el versículo 12. Escuche bien. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido.
Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Hay mucha gente que llega aquí, escucha lo que hablamos, ve manifestación del Espíritu Santo y se va y se sale y queda y hasta luego. ¿Dónde los vamos a encontrar a esas almas? ¿Dónde las vamos a encontrar a esas almas? Porque lo que es de Dios es de Dios. Y Jesús confundía todo el tiempo a la gente. Él les hablaba, pero nadie entendía nada. Y los discípulos le dijeron un día: Señor, tú les hablas a la gente en parábola y aún no entienden. Señor, explícanos a nosotros. Y el Señor los llevaba a los discípulos aparte y empezaba a darle un taller de qué era lo que realmente les había dicho. Si usted se queda aquí en la iglesia y nos pregunta muchas cosas, nosotros vamos a empezar a enseñarle verdaderamente quién es usted. Ahora, si yo le pregunto ¿quién es usted? Si yo le pregunto a Débora ¿quién es usted? Ella sabe quién es. Sabe que su carne va a ser pasajera, pero la domina a alguien ella. Nosotros en nuestra naturaleza somos dominados por el espíritu o del mal o el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque primero somos espíritu. Hemos sido creados. Primero, el Señor nos hizo antes de la fundación del mundo. El Señor ya lo tenía preparado todo. Nos hizo primero a nosotros y nos hizo y nos llamó, dice, y nos colocó nombre y nos creó antes de que todo existiera. O sea que ya éramos espíritu. Y por último le voy a decir así: éramos ángeles. Si usted lo cree, amén. Y si no lo cree, siga orando. ¿Por qué? Porque este es un envase, es simplemente. Si usted se da cuenta que nosotros por nuestra cuenta no podemos nada. Nos llega una enfermedad, lloramos: estoy enfermo, tengo cáncer, tengo esto, tengo lo uno, y dispara para acá, dispara para allá, siendo que tiene un Dios que está vivo y que simplemente con clamarlo viene el Espíritu y hace un toque a tu cuerpo y quedas libre. ¿Por qué? Porque primero es el Espíritu, luego lo natural. Primero es lo espiritual y luego lo natural. Lo natural existe porque primero existió lo espiritual. ¿Quién dice amén? Se lo explico nuevamente esto para que pueda entenderlo. Si no, no va a poder encontrar la presencia de Dios y conocerlo profundamente a Dios. Por eso 1 Corintios Dios nos habla así. Escuche el versículo 14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, lo juzga. Ahora, si usted ya está en el Espíritu, empezó a caminar en el Espíritu, empezó a leer la palabra, empezó a predicar, empezó a hacer el evangelismo, que el evangelismo es hablar del reino de los cielos, y empieza la persecución, usted diga: gracias, Señor, porque te encontré. Porque el mundo está contrario a las cosas del Espíritu. Mire, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espíritu lo juzga todo. ¿Por qué lo juzgamos todo? Aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Y si somos espíritus, somos realmente espirituales, la sabiduría humana queda bajo lo del espíritu. El espíritu es sobre la sabiduría humana. Entonces usted va a ser una persona que va a recibir revelaciones de Dios, va a recibir confirmaciones de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Cómo vamos a caminar? ¿Qué debemos hablar? ¿Y cómo debemos portarnos delante de los que no conocen el Espíritu Santo? Amén. Y voy a continuar. Y ahora le voy a dar una perla maravillosa para que sepa quién es usted. Ya lo está conociendo. Ellos no se conocían a sí mismos. Diga:
yo no me conozco. Pero cuando conozca el Espíritu de Dios, me voy a conocer. Tal vez pensaron que estaban siendo como Jesús o que Dios estaba con ellos. Wow, ya estamos con Dios, estamos con Jesús y decidimos nosotros hacer cosas, como le pasan a muchos. Pero estaban equivocados y no representaban a Dios ni en su corazón. Ni siquiera tenían eso. Jesús amaba a los samaritanos. Escuche esto. Amaba a los samaritanos y quería que ellos se arrepintieran y sean salvos. Y muchas veces, muchos, no, esos no merecen nada. ¿Para qué vamos a ir a predicarle allá? Esos son más tapados que... Pero Dios tiene misericordia. Es lo mismo que le pasó a Jonás. Jonás fue enviado a predicarle a Nínive, a un pueblo impío totalmente, que no conocían nada de Dios. Y él se desvió y se fue a otro lado, y el Señor lo volvió, lo metió en una ballena 3 días y 3 noches, y ahí él gimió y le dijo: Señor, perdóname porque no te obedecí. Y cuando lo manda allá, él sigue con sus caprichos, pero por último, al final, les predica a este pueblo. Pero Jonás era enojado y le decía al Señor: pero estos son impíos, son malos. Y el Señor le dice: ¿quién te crees tú? Le dice: si tú que conoces estás huyendo. Ahora ellos no saben nada. Ellos tienen que conocer quién soy yo. Todos tienen que conocer. Es lo mismo que cuando Jesús nace. ¿Quiénes fueron a verlo? 3 magos. Hasta los adivinos fueron a verlo. ¿Y por qué fueron los magos a ver? Usted, no, pues que esos son brujos y esos son magos, no pueden ir a verlo a Jesús. No, todo el mundo tenía que reconocer que el rey había nacido. Y ellos reconocieron que había un rey que había nacido y que iba a morir por nuestros pecados. Y ellos llegaron y recibieron la presencia de Dios y se convirtieron. Porque el rey les dijo que le digan dónde estaban, y ellos tomaron otro camino. Entonces ya habían recibido la presencia de Dios. Así que para el Señor no hay nadie quien no pueda recibir misericordia. ¿Quién dice amén? Y Él vino a los perdidos. Eso nos dice la palabra. Y es acerca de lo que quiero hablar. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros, al ser hijos de Dios, la Biblia dice que somos guiados por su Espíritu. No somos guiados por la carne. La carne tiene que morir, pero nuestro espíritu es eterno, no va a morir. Si usted quiere portarse mal, se va a morir y se va a ir eternamente a un sufrimiento que un cáncer es un piojo tuerto, como dicen. Es sufrimiento eterno. No somos guiados por un santito, por una imagencita, no. Somos guiados por el Espíritu Santo. Muchos no saben nada, ni dónde están parados, porque no conocen de qué espíritu son. Y ahora le pregunto a ustedes: ¿de qué espíritu son ustedes? ¿De qué espíritu son ustedes? Es tiempo de llegar a un arrepentimiento al Señor y decir: yo no quiero a Satanás. Yo quiero ser libre y someterme a la obediencia de Dios. Y si usted es un desobediente, un rebelde, usted no es de Dios, pues. Y lo siento, pero tengo que decírselo. Si usted está en un camino de rebeldía, usted está con el diablo. Y si está el diablo, no puede estar Dios ahí. No podemos servir a 2 amos al mismo tiempo. A uno vamos a amar y al otro vamos a odiar. Lo quiero a este porque este es más buenito, este me da dinero, me da plata, me da todo. El otro es bueno, pero no me da nada, pues. Pero te da su espíritu y te hace salvo, y te hace vivir y te sana sin gastar un peso. Así Yesca va
y le decís, Señor, saname, y te sana. ¿No ve? Dice Gálatas 5:16: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Repitamos conmigo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. El problema no es de Dios. El problema está en nosotros. En nosotros. Él quiere, pero nosotros no queremos. Y una de las razones por que no somos guiados por el Espíritu Santo es porque no lo conocemos. Nos enojamos, estamos tirando para aquí, hablando una cosa. ¿Y por qué? Porque todavía sos un rebelde, no te entregaste al Señor. Y no es que lo esté juzgando, yo no soy quien para juzgar, pero le estoy dando un ejemplo de lo que somos. Y esto pasó con Juan y Santiago. Tenían una imagen distorsionada de Dios. ¿Cuál es la imagen que usted tiene distorsionada de Dios? ¿O cuál es la imagen que usted tiene de Dios? No sé cuál será la imagen. ¿Dónde lo va a pillar? Seguramente ellos estaban pensando en lo que sucedió con Elías. Y lo dice la palabra, cuando cayó fuego del cielo. Cuando el rey Ocosías envió a sus soldados a hacer esto. Mire, 2 Reyes 1:10. Si soy hombre de Dios, replicó Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Y generalmente somos así nosotros. No como Elías, porque Elías era un profeta que estaba destinado a hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer en ese tiempo, porque había mucha persecución. Y seguramente Juan y Santiago pensaron en esto, que se vuelva a repetir ese milagro, o que se abra el mar. A ver, ¿por qué no vemos que se abra el mar? Pues aquí no tenemos ni mar, pues ni siquiera ya nos lo quitaron. El río Piraí sería medio seco ahí. El hombre siempre está buscando y queriendo destruir y matar. Ay, que porque yo tengo la presencia de Dios, ya ahora tengo el poder. Y que se haga chicharrón allá, el Señor lo queme por malo con sus hermanos. Y queremos venganza. Y el hombre vive en venganza, porque esa es nuestra naturaleza, de vengarse y de pelear y de atacar. Ellos no entendían. Dios no es un Dios que quiere matar. No es envidioso, diga, no es envidioso. Mírele a su hermano: yo no soy envidioso, dígale. Será pues vos, dígale. Dígaselo: yo no soy envidioso. Y que yo lo hice mejor, y que esto no sirve, y que esto allá, y que yo en la comunidad, y que serví, y que yo hago los mejores, qué sé yo, y trabajo mejor. Dios no es un Dios que odia. Quítese ese chip de la mente de que Dios nos odia o que nos va a castigar. Ese no es Dios, ese es el diablo. Dios es un Dios de amor. Solamente que por nuestras acciones viene el enemigo a hacer cosas, pues no. Dios no es un Dios vengativo. Dios permitió que estos hombres murieran porque su intención era destruir a un hijo de Dios. Si estos soldados mueren es porque algo iba a suceder con el profeta y Dios determinó. Ahora, muchos científicos y gente estudiada, filósofos, leen y dicen que la Biblia, el Antiguo Testamento, es un libro de puro sangre y matanza, y no lo entienden. Y se lo voy a decir: primero, ¿qué somos nosotros? ¿Somos qué? Espíritu. Entonces nuestra chalona, si usted lee la Biblia, le voy a leer algo, se va a caer de espalda usted. El Señor me está haciendo hablar ahora y va a aprender algo si no está apurado.
Está acá. Escuche esto. Por esos días Judá se apartó de sus hermanos, esto está en Génesis 38, y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hirá, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo. Él le llamó ¿Qué se llamó? También después volvió a concebir y dio a luz a otro hijo y le llamó Onán. ¿El primer hijo cuál era? El segundo hijo, Onán. Pasado el tiempo tuvo otro hijo al que llamó Selah. ¿Cuántos van? Primero, Onán y Selah, el cual nació en Kesib. Judá consiguió para el primer hijo, su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Diga Tamar, esposa de Pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. ¿Quién es el dueño de la vida? Dios, pues. Pero no nos quita la vida, vamos a decir, el alma, el espíritu. Es la chalona. La chalona pasa, pues, ¿no? Si el Señor quiere que dure 20 años, va a durar 20 años. Si quiere que dure 100 años, va a durar 100 años esta chalonita. Pero una chalona, lo que vale, ¿qué es? El espíritu, para que esta chalona camine bien. ¿Sí o no? Bien, ¿estamos entendiendo hasta ahí? Amén. Bien, escuche. Entonces el Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán, al segundo, ¿no? Cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado, así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onán no sabía que los hijos que nacerían no serían reconocidos como suyos. O sea, viene el otro hijo, se casa con la mujer de su hermano, pero los hijos que le nacieran no iban a ser reconocidos como del segundo, sino como del primero. Por eso cada vez, escuche esto y tápenle los oídos a los niños. Por eso cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo. Y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Engañinfle, ¿no? ¿Está entendiendo esto? Se ríen algunos. Bien, tramposo, ¿no? Él no quería que esa descendencia dársela, por eso evitaba que su esposa se embarace. Escuche, esta conducta ofendió mucho al Señor. Voy a hablar un poquito, un paréntesis. Mire, de una lectura me llevó a otra y ahora otro paréntesis más. ¿La masturbación es pecado o no es pecado? ¿Ah? ¿Es o no es? No le conviene hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba, ¿qué cosa? Evitando la vida. Por eso le quitó, mire lo que dice aquí. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. ¿Cuántos van muriendo? Y Onán. Esta conducta ofendió mucho al Señor. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar. Judá era el papá de los dos. Quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selah tenga edad de casarse. Selah era el menor, entonces le correspondía como tercero casarse con la viuda. Pero en realidad Judá pensaba que Selah podría morirse, lo mismo que sus hermanos.
O sea, tuvo miedo. Primero Dios le quitó la vida a él, después le quitó la vida a Onán y después viene Selá, que era el menor. Pero el papá tenía miedo que este también muriera. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. O sea, estaba toda la familia, el suegro, la familia entera, ¿no? Comiendo de la olla grande. Después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Súa. O sea, él quedó viudo. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timná para esquilar sus ovejas, o sea, para matarlas. Lo acompañó su amigo Hirá el adulamita. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timná para esquilar las ovejas, se quitó el vestido de viuda. ¿Quién se quitó el vestido de viuda? ¿Quién? Tamar. ¿Esposa de quién? De Er y de Onán. Se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enayim, que está en el camino Timná. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá, ¿quién era Selá? ¿Quién era? El tercer hijo menor. Ya dice que Selá tenía edad para casarse y aún no se lo daban o no se lo daban a ella por esposo. O sea, Selá ya tenía edad de casarse, pero todavía no se la daban a ella. Cuando Judá la vio, dice, con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. Judá, ¿quién es Judá? ¿El padre de quién? ¿De quién? No, pasemos nomás a otro. ¿Sigo o paro? Ya. Dice que iba Judá por el camino y vio a esta mujer con un velo y aparentemente se vistió como una prostituta en el camino. ¿Ya? Bien. Y se sentó en la entrada del pueblo de Enayim, que está en el camino de Timná. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. Claro, ya estaba viudo, ¿no? Aguilillos habían sido, ¿no? No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo: deja que me acueste contigo. ¿Qué más o qué me das si te digo que sí? Le dice ella. ¿Quién le dice? Tamar. Ya, atento, ¿no? Al chisme, ¿no? ¿Qué me das si te digo que sí? Le preguntó ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. Desconfiada Tamar, ¿no? ¿Qué prenda quieres que te deje?, preguntó Judá. Dame tu sello y tu cordón y su cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Grave el caso aquí, ¿no? ¿Qué está pensando usted ahorita? Ya no somos espíritus, ¿no? Somos carne, ¿no? Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Más tarde Judá envió el cabrito por medio de su amigo adulamita para recuperar las prendas que había dejado con la mujer, pero su amigo no dio con ella. Entonces le preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está la prostituta de Enayim, la que se sentaba junto al camino? Aquí nunca vi una prostituta así, le contestaron. El amigo regresó a donde estaba Judá y le dijo: no la pude encontrar.
Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esa. Que se quede con las prendas, dijo. Replicó Judá: no es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no la encontraste. Como 3 meses después, le informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla. Antes era grave eso, pues, ¿no? Era grave porque tenía muerte. Sáquenla y quémenla, dijo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Judá. Atentos, ¿no? Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro. ¿A quién? Al que dijo quémenla. El dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Ay, ay, ay. Lo pillaron. ¿Lo pillaron o no? Lo pillaron. Judá lo reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, dijo. Pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá. Él se atrasó, pues, y no volvió a acostarse con ella. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, resultó que tenía 2 mellizos, pero tenía mellizos en su seno, o sea, era mellizo. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano. La partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo: este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo: como te abriste paso, por eso al niño lo llamarán Fares. Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Será. ¿Cuál es la moraleja aquí? ¿Cuál es el mensaje de aquí? Cuando nosotros muchas veces hacemos las cosas por nuestra cuenta o queremos hacerlas por nuestra voluntad sin consultarle a Dios, ¿qué hace Dios con nosotros? Muchas familias han pasado situaciones parecidas y mucha gente ha muerto por situaciones así y dicen: se murió el pobre o quedó viudo por esto. Pero los designios de Dios son perfectos. Por alguna razón saca a las personas de la familia. Dice: murió joven, tan bueno que era, dice el jovencito. ¿Por qué? Porque el Señor lo estaba cuidando de algo que venía. No sé si me dejo entender. Entonces Dios es dueño de nuestra vida. Y no, mucha gente se ata: ay, que la vida, y que la vida, y llora y se desgarra. Pero no sabe que al otro lado tenemos una vida eterna que cuidar. Primero cuidemos esta chalona, esta vida que hay aquí, cuidémosla bajo la obediencia de Dios para que los resultados sean buenos y tengamos descendencia buena. 2 esposos que se unen y hacen las cosas bien, sin ver pornografía, sin estar en adulterio, todas estas cosas. Si evita todas estas cosas, va a ser una familia de honra, una familia de Dios, que Dios ama y la va a cuidar hasta el final. Y este es lo más grave que pasa en la familia. Esposos, esposas, y están con cosas ahí. Ahora usan más las redes para todo esto, ¿no? Por eso el mensaje de ahora, este mensaje que hice paréntesis, te está diciendo: cuida tu espíritu. Cuida tu espíritu. No lo eches. No es tu cuerpo, es tu espíritu. Porque Dios agarra y arrebata a quien quiere. Y se murió. Y dice: qué desgracia más grande. Si la vida es tan pasajera, es tan sencilla, para Dios es fácil hacerte esto y sacarte de ahí. Pero ¿qué es lo más importante? Cuidar
la unidad del matrimonio, cuidarse entre hermanos, cuidarse el uno con el otro. Ámense, sean fieles para que los hijos no se echen al desperdicio, porque ahí desencadena una maldición que viene desde Adán por la desobediencia. ¿Quién dice amén? Bueno, el Señor me hizo hablar así ahora. La Biblia dice que Dios le dio una doble porción a Eliseo del Espíritu Santo que le había dado a Elías. Y en una ocasión la Biblia dice que mientras Eliseo iba por el camino, lo voy a leer, está en 2 Reyes 2:23, dice: de Jericó Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. Anda viejo, o vete viejo calvo, le gritaban. Anda viejo calvo. Se burlaron de él porque era calvo. Yo todavía estoy con un poquito de bladder ahí. Vete de aquí viejo calvo, le dijeron, porque no lo querían. Dice en el versículo 24 que Eliseo se volvió y clavándoles la vista los maldijo en el nombre del Señor. Ahora la pregunta es, si él los maldijo en el nombre del Señor, ¿será que nosotros podemos hacer eso? ¿Sabe qué? Podemos hacerlo. Pero ¿qué dice Jesús con respecto a los dos mandamientos más importantes, resumidos a los de la ley? Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Entonces Él vino a enseñarnos el valor de lo que es el amor y el perdón y la reconciliación que no había anteriormente. El Señor dictaminaba, profetas, decía: este va a ser, usted va a derribar, va a plantar, va a levantar. Pero aquí hay un mensaje, escuche. Eliseo se volvió y clavándole la vista los maldijo en el nombre del Señor, y al instante 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. Ahora, la pregunta que yo hago: ¿Dios permitió esto? ¿O fue Satanás? Sí, antes mató a Onán porque cometió un pecado, ¿no? Pero Eliseo también cometió un error. Pero ¿qué anunció Eliseo? Y ahí vamos a ver todo lo que Dios tiene en su propósito con nuestras vidas. Hay gente que ha matado, hay gente que ha hecho cosas y ahora se encuentra en el camino del Señor. Así que no me vaya a decir niño feo a mí, ¿ya? No se vaya a burlar de nadie. Aquí hay varios profetas en Vástago y son bravingos algunos. Pero ¿por qué Dios permitió esto? Seguramente estos jóvenes tenían malas intenciones con el profeta, de seguramente esperarlo más allá y hacerle daño y aún matarlo. Por eso Dios permite ciertas situaciones en la vida. Pero hoy, en este tiempo, viene el Señor con otros atributos para que nosotros conozcamos el amor verdadero de Dios. Dios no hace nada sin motivo. Dios no lo hace. Dios hizo algo sobrenatural para proteger a su ungido, porque era su ungido. ¿Sabe por qué sufre la gente cuando alguien muere? Porque no conocen el campo espiritual. Porque no conocen. Cuando muere mi papá, ya yo conocía del Espíritu de Dios. Y yo, antes de conocer al Señor, yo me preguntaba cómo irá a ser cuando mi papá muera. Yo he amado a mi papá profundamente y no me veía, o no sé si a usted le ha pasado, no se hacía la imagen de tener a su padre muerto, ¿no es cierto? ¿A quién le ha pasado esto? De que su papá lo vea a su papá vivo, pero no se lo imagina muerto. Eso yo me preguntaba.
Pero cuando pasó el tiempo, yo fui conociendo todo lo que es del espíritu, lo que es de la carne, cómo obra el Señor en su espíritu, de qué manera quiere que caminemos, nos hace fuerte, inconmovible, dice, como la carta de Pedro, primera carta de Pedro 5, léalo. Dice que resistamos al diablo y hagámonos fuertes e inconmovibles, dice. Porque hay mucha gente que padece estas mismas pruebas en todo el mundo. ¿Qué nos quiere decir? Que en Cristo vamos a ser fuertes. Ahora ya no importa nuestro cuerpo, porque dijo Jesús, no teman a los que le matan el cuerpo, sino témanle al que le va a robar su alma y la va a echar al infierno. Entonces cuando me pasa esto a mí y yo me dicen, su papá murió, así me contaron, yo me quedé pasmado ahí. Me dolió algo así, pero no pude llorar. Sí, me entristecí, pero cuando ya estábamos allá, yo no quería llegar, porque pensé que en el momento que lo iba a ver iba a derramar lágrimas, iba a llorar, pero no fue así. Ya el Señor había puesto en mí su Espíritu Santo y me hizo fuerte e inconmovible. No era que yo, wow, medio duro, piedra no, porque ya yo había descansado en los brazos del Señor y sabía en qué lugar estaba mi papá, sabía en qué manos estaba. Ahora, si usted no sabe en qué manos está, póngase triste por alguien que muere sin Dios. Póngase triste, póngase triste porque no sabe dónde se fue. Ahora, si usted sabe en el espíritu cómo estuvo la vida, cómo lo trató la vida, cómo es su vida y cómo está la vida de los otros, ahora usted ya va a saber claramente cómo actuar, cómo hacerlo, porque sabe qué es lo mejor para la persona. Y no solo eso, muere mi hermana y después le da un derrame a mi mamá y vinieron las pruebas y vino. Pero cuando nosotros estamos en el Espíritu, digan el Espíritu, el Señor nos hace fuertes e inconmovibles, porque ya sabemos los designios de Dios y sabemos hacia dónde vamos y cómo tenemos que hacer o actuar en esa parte cuando suceden cosas trágicas. La gente cree que el cuerpo es todo, se murió y se fue y chau pampa mía y nunca más se supo. No. Tenemos alma, tenemos espíritu, un espíritu que es el que mueve nuestro cuerpito. En el alma, en la sangre está la vida. Pero el Señor nos da su espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el envase. El alma es nuestra sangre, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y el espíritu es el que realmente nos da la vida a nosotros. ¿Para qué? Para cubrirnos de que no hayan enfermedades, para depender de Dios, para cubrirnos del maligno en todo momento. Si tu espíritu está con los brujos, con los satanistas, está con este lado oscuro haciendo maldades, estás con el diablo. Pero si tu espíritu, tu alma está con Dios todo el tiempo, amando, perdonando, entonces estás del lado de la luz. Amén. Ame a su esposa. Mírela a su esposa si está ahí y dígale: te amo, baby. Dígaselo. A que no se atreve. Dígaselo. Aproveche. Y voy a hablar un poco de esto. No conoce del Espíritu porque el Espíritu mueve, diga, el Espíritu mueve lo terrenal. Ahora va a aprender algo hermoso. Atento los radares, porque ya me fui a un tema y he vuelto y le he explicado un poco sobre su vida, sobre lo que es usted, sobre lo que tenemos nosotros y cómo somos. Fuimos formados antes de ser carne. Primero somos espíritu. Fuimos formados en espíritu antes de nacer.
antes de la creación del mundo. Dios ya había dispuesto eso para cada uno de nosotros. ¿Usted cree eso o no cree? Si no cree, usted llegó hasta ahí nomás cuando muera y lo cheque después. Grave, ¿no? Mire, Jeremías 1. Voy a leer una partecita. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre yo te había elegido. Antes de que naciera ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Amén. O sea, antes de la creación del mundo. Efesios 1:3. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Bendición qué? Espiritual. No va a decir una bendición carnal. ¿Sabe por qué? Porque primero el Espíritu se hace y viene la bendición para tu vida. Usted no va a decir una bendición carnal, es una bendición espiritual. Las bendiciones son espirituales. Entonces, cuando decimos bendiciones espirituales, es que esta parte espiritual hace algo que no existe, o hace algo que no hay, o hace algo que no iba a ser hecho. Entonces Dios desata bendición y te trae beneficios a tu vida. Te trae el dinerito, te trae la comida, te trae un auto, te trae un buen trabajo, unos buenos proyectos. Y esa es la parte espiritual que no conocemos. ¿De dónde vienen las bendiciones? De la carne. No, que yo trabajé y me dejé. ¿Y quién te dio la salud, amor? ¿Acaso Dios permitió que te enfermaras un día? No, el Señor permitió que estuvieras sano para que pudieras llegar con el pan a tu casa. Este paso que yo doy no es porque yo quiero darlo, porque el Espíritu me mueve a hacerlo. Y yo, ¿quién soy? Yo no hago nada por mi cuenta. Es Dios quien me mueve en el Espíritu. Amén. ¿Se cansaron? No, uno nomás Dios. Pobre de mí. Dios nos escogió en Él, dice, antes de la creación del mundo. ¿Cuándo? Antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Éramos ángeles, éramos espíritu, por eso no teníamos pecado. Éramos limpios, santos, y después viene el envase, y por culpa de Adán, de Eva, estamos listos para la foto. Grave, ¿no? A veces me da rabia, Adán, güey, ¿por qué cometió no? Hayamos estado felices y contentos sin problema. No íbamos a tener situaciones difíciles. ¿Por qué pecó Adán? Por bruto, pues. No le haga caso cuando su mujer le diga, hagamos esto que está medio torcido. Nada, el Señor me dice que no. Párese firme. Y por bruto uno cae, ¿no? Perdón. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. ¿En qué? ¿En odio? ¿En rencor? En amor nos predestinó para ser ¿qué? Adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Ah, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo somos ¿qué? Hijos del Señor. Somos hijos de Dios. Y le voy a dar otra perlita, ¿ya? Vámonos al Salmo 82. Y ahí usted se va, ahí sí que se va a sorprender y va a decir, me voy. Salmo 82. A ver, ¿qué dice el Salmo 82? Le voy a leer una partecita. Rapidingo. Mire. Escuche. Dios preside el consejo celestial, entre los dioses dicta sentencia. Entre los dioses, dice. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Defiendan la causa del huérfano y del desvalido. Al pobre y al oprimido háganle justicia. Salven al menesteroso y al necesitado. Hay gente que usted dice que
qué hombre más bueno que es, pero no conoce nada de Dios. Sus hijos perdidos en las drogas, pero qué gente más buena. Salven a eso, dice. Sálvenos a los que no conocen. Tráiganos, dice. Tráiganos al camino para que sean salvos. Mire, defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre háganle justicia, salven al menesteroso y al necesitado y líbrenlo de las manos de los malos, de los impíos. Ellos no saben nada, no entienden nada, deambulan en la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra. ¿Por qué? Porque el enemigo está peleando esas almas y los ángeles están peleando esas almas. Yo les he dicho, dice el Señor, ustedes son dioses. Ustedes son dioses. ¿Quién fue bautizado y nacido de nuevo? Dice que no somos nacidos de simiente de sangre, sino de espíritu cuando entramos al bautismo. Pero cuando por conciencia de pecado entregamos nuestra vida, ya no somos hechuras simplemente como criaturas simples, sino que somos hijos de Dios por la simiente que el Señor nos da a nosotros. ¿Por qué? Coloca su espíritu en nosotros, coloca su Espíritu Santo en nosotros y nos hace hijos coherederos, hijos de la gracia. Mire, escuche esto. Yo les he dicho, ustedes son dioses. Todos ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier gobernante. Qué hermoso, ¿no? ¿Cómo se siente? Ahora hágase el tipo, pues ya. Yo soy Dios, dígale. Pero no le entra. ¿Sabe por qué no le entra? Porque no lo cree. Créalo. Porque usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted es bautizado, es nacido de nuevo. No nació de simiente, de carne. Es de simiente como vino Jesús a la tierra. Él se bautizó, recibió el Espíritu Santo y dijo el Señor, estoy complacido con Él. Y así cuando usted se bautiza, el Señor dijo, estoy complacido con Él. Porque es el mismo formato, el mismo parámetro, Mateo 3:13, que nos dice el Señor, háganlo y recibirán salvación, recibirán gracia y misericordia. Mire, escuche. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. ¿Quién es su amado? El Hijo. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. 1 Corintios 2, ya le leí. Para llevarlo, conforme al buen propósito de que de antemano estableció Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Ahora, usted como hijo de Dios tiene dominio de todo. ¿Por qué? Porque usted camina bajo la simiente de Dios y usted es un hijo de Dios y el diablo ya está vencido. ¿Por qué le da tanta importancia? Si van a venir ataques porque Dios lo permite, solo sujetémonos al Señor. ¿Para qué? Para que Él nos proteja en todo momento. Él cubra a nuestra familia. Por eso, papá, mamá, no hablen palabras malas, no se enojen, no peleen entre ustedes así. ¿Por qué? Porque sus hijos van a recibir, ¿qué cosa? Ataques del enemigo, porque abrimos puertas, portales. Dice, si aportillara el vallado, la serpiente te morderá. No aportillen el vallado, ciérrenlo para que no haya ataque fuerte. Escuche esto. Dios ya nos conocía. Diga, Dios ya nos conocía. Dios nos puso en su conocimiento. Él nos formó así, Él nos creó así. Detrás de una cortina humana hay una vida espiritual, mi hermano.
No es porque se pinchó y se... No, mi hermano. Hay una vida espiritual que tenemos que cuidar por detrás. Es un espíritu que no muere, que es indestructible. Por eso debemos impartir el Espíritu de Dios. Por eso debemos impartir con el conocimiento de Dios. Siempre enseñe la palabra. ¿Usted de dónde cree que vienen los milagros? ¿De dónde vienen los milagros? ¿De dónde viene el milagro que la hizo libre? Del poder de Dios. Y esa es la plenitud del Espíritu Santo. No entregue su vida a los brujitos, no, si es un señor que hace sus hierbas y hace unos rezingos y no es más, pues choco, te digo. De verdad, aunque usted se ría, eso es muerte espiritual. Estás entregándole tu vida al enemigo. Lo que más odia el Señor es que nos pongamos de parte del enemigo. Tenemos que pelear la vida de oración. Diga, tenemos que pelear. La vida de oración nos hace sensible a la presencia del Espíritu Santo. La oración nos hace sensible a la presencia del Espíritu Santo. Los dones no se pueden manifestar solo con tener el Espíritu Santo. Más bien debemos ser llenos del Espíritu Santo. Todos podemos tener el Espíritu Santo, pero ser lleno del Espíritu Santo es otra cosa. El Señor nos da un recipiente a nosotros, pero ese recipiente que es el Espíritu Santo, esa vasija, ahí tiene que entrar toda la unción del Espíritu Santo para que seamos llenos del Espíritu Santo, fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? ¿Se cansó? Ya voy terminando, ¿ya? La plenitud se renueva. ¿Con qué? Con la vida de oración. No importa el tamaño de tu ministerio, pero tenemos que tener una vida de relación con Dios. Dios no es religión, es relación. Diga relación. Debemos tener una vida espiritual constante, no intermitente, constante. Comunión con Dios para siempre. Tener una dimensión en mi persona con el Espíritu. Estar conectados todo el tiempo. Hablar con Él. Y respetar, yo le digo, respete, ¿qué cosa? Los tiempos de intimidad con el Espíritu Santo. Respételo. Haga una vida habitual, haga hábitos de oración con el Espíritu Santo. Digamos, 8 de la mañana, 6 de la mañana, 5 de la mañana, 4 de la tarde. Usted tiene que estar hablando con el Señor porque Él espera ya ese momento. Amén. Ordénese y lo va a hacer. El Señor quiere que entendamos su poder para poder enfrentar al enemigo. El Señor quiere que entendamos las cosas que Él quiere darnos. El enemigo conoce los grandes siervos, donde se encuentra una iglesia viva. Ahí se prepara el enemigo para atacar. Muchas iglesias fueron destruidas. Simplemente ¿por qué? Porque se desconectaron del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el fuego ya no está. El Espíritu ya no está. El enemigo se encargó de apagar esa luz. Puede atacar con enfermedad. Puede evitar que tú sigas en la obra. No debemos menospreciar el trabajo del enemigo, pues nosotros somos llamados a resistirlo diariamente. Y esto viene camuflado con muchos problemas. Por eso no debemos detenernos y detener ese ataque con el fuego del Espíritu Santo. Ahora termino con esta partecita. Diga unción. La unción. El bautismo del Espíritu, la plenitud del Espíritu, la unción del Espíritu es una capacidad sobrenatural para que el hombre llegue a ser capaz de hacer cosas que el mundo no conoce. ¿Usted tiene dominio de esto? ¿Tiene el mundo a sus pies?
pero tiene que hacerlo. Somos espíritu. ¿Quién cree eso? Somos espíritu. Antes de ser humano, el cuerpo humano es pasajero. Dios nos envió para habitar en un cuerpo y para hacer un propósito en esta tierra. Por eso yo le digo, hermano, busque una intimidad con el Señor y un lugar para hacerlo, para que sea guiado por el Espíritu Santo, para que sea guiado en sus decisiones, para que sea guiado en el momento más difícil. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Cierre sus ojitos. Señor, te presentamos este ministerio, esta iglesia, te presentamos este culto, este día de gozo. Que todos los hermanos ahora que están aquí puedan entenderlo, puedan recibir tu Espíritu Santo y sean guiados por Él. Que entiendan que el Espíritu es el que nos da la vida, que la carne no sirve para nada, Juan 6, porque somos hechura tuya, Señor. Antes de la creación del mundo ya estábamos, Señor. Toda dolencia en el nombre de Jesús queda atada y se va ahora. En el nombre de Jesús quedas libre de tus enfermedades por la sangre de Cristo. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.